Se trata del capítulo 11 de San Lucas, donde el Señor, luego de haber expulsado a ese demonio que era mudo, que también hemos visto el pasaje en el paralelo de San Marcos, en San Marcos, luego de la transfiguración, Jesús baja, encuentra discutiendo a los apóstoles con los escribas, le pregunta por qué discuten, y el Padre le dice a Jesús: les he traído a mi hijo poseído por este espíritu y tus discípulos no lo han podido expulsar. Jesús les reclama por su falta de fe, y entonces el Padre se acerca a Jesús y le dice: si puedes, sana, cura a mi hijo. Y Jesús le dice: si puedes, para el que tiene fe nada es imposible. Y entonces el Padre le dirá: Señor, creo, pero dudo, aumenta mi fe. Y entonces el Señor expulsa ese espíritu. Los discípulos le preguntan a Jesús: ¿por qué no pudimos nosotros expulsar? Y el Señor le dice en San Marcos: porque esa especie se expulsa con la oración. Es decir, ese espíritu sordo mudo impide que escuchemos al Señor. Y si nosotros no escuchamos al Señor, no podemos hablar con Él. Es decir, no podemos hacer verdadera oración. Y si no hacemos verdadera oración, nosotros no vamos a tomar conciencia de que el Señor peregrina con nosotros, nos precede, sale a nuestro encuentro, nos explica las Escrituras, parte para nosotros el pan. Y entonces nuestro corazón no va a arder, a diferencia de lo que nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, que luego de Pentecostés, Pedro inicia su predicación, les anuncia el querigma, y le dice: a quienes ustedes mataron, el Señor lo ha resucitado. Y entonces ellos le dicen: ¿qué tenemos que hacer? Cuando el ser humano, escuchando la palabra del Señor, la predicación de los enviados del Señor, como nos dice Jeremías, y como se cumple de manera plena en ese pasaje del capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, inmediatamente después de Pentecostés, es decir, cuando nuestro corazón arde, cuando escuchamos al Señor, lo primero que nosotros vamos a experimentar es: ¿qué vamos a hacer? Pero justamente la buena noticia es que ese hacer nuestro no es lo más importante. Lo más importante es que Jesucristo nos da un nuevo ser. Y ese nuevo ser, esa vida nueva, nos hará capaces de nosotros dar fruto, unidos a Jesucristo, para mantener, conservar y acrecentar esa vida nueva. Ese es el camino del peregrino, ese es el camino del discípulo, ese es el camino del que sigue a Jesucristo. Consecuencia de estar unidos y seguir a Jesucristo, nosotros empezamos a realizar obras buenas y empezamos a dar fruto. Entonces no es que yo primero hago obras buenas o tengo que hacer algo para que el Señor venga a mí. No, el Señor viene a mí primero. El Señor sale a mi encuentro. Yo lo que tengo que hacer es reconocerlo. Y como nosotros somos ya bautizados, hemos recibido y recibimos los sacramentos, lo que nosotros necesitamos es el reencuentro. Y ese reencuentro, para que se haga patente, visible, necesita la purificación de nuestra mirada, una nueva mirada que es empañada, que es impedida de reconocer la presencia del Señor
porque nos miramos a nosotros mismos, miramos a las otras criaturas humanas y no sabemos reconocer al Señor en nosotros. Pero para reconocerlo hay que escucharlo. Primero el escucha, luego la mirada. Y escuchar al Señor es hacer oración. Escuchar al Señor nos da la oportunidad, como nos dice el Padre, en ese pasaje de la transfiguración que hemos contemplado en este segundo domingo de Cuaresma, luego de esa manifestación de Jesús, glorificado, glorioso, hablando con Moisés, hablando con Elías, de su muerte, aparece esa nube y se escucha esa voz que dice, la voz del Padre, que le dice a esos tres que acompañan a Jesús en el Tabor: este es mi Hijo amado, mi predilecto, escúchenlo. Y más aún, nuestra Madre Santísima, en el primer signo, en Caná de Galilea, luego del bautismo, como rezamos los días jueves, en los misterios luminosos, le va a decir a esos siervos: hagan lo que Él les diga. Pero para hacer lo que nos dice Jesucristo, primero hay que escucharlo. Y entonces Él le dirá ante esas tinajas vacías que las llenen de agua. Es decir, Él nos purifica. Él nos devuelve la alegría en ese vino bueno, en ese vino nuevo, en ese vino mejor. Y por eso, queridos hermanos, nosotros, con toda la Iglesia Universal, mañana celebraremos este oasis de la encarnación, de la anunciación, pero también este domingo que viene, cuarto domingo de Cuaresma, es el domingo del Etare, el domingo de la alegría, porque está cerca la Pascua. Y es que la Pascua no solo es la pasión y la muerte. La Pascua no solo es la traición, la desolación, el abandono de los discípulos al Maestro. La Pascua también es la resurrección, la victoria sobre el pecado, sobre la muerte. El amor de Dios es más grande que las miserias humanas, que las carencias temporales, que las injusticias, que todo lo que nos pueda agobiar. Pero necesitamos, pues, fortaleza, necesitamos firmeza, necesitamos el don del Espíritu Santo. Y por eso es que lo tenemos que invocar, como le dirá el Señor también a la samaritana, que si no hubiese sido el ciclo C, ese pasaje del Evangelio lo hubiésemos leído el domingo pasado. Entonces, el Señor le dirá a la samaritana: si tú supieras quién te pide de beber, tú le pedirías y te daría agua para que nunca más tengas sed, agua viva. Y esa agua que purifica, que aplaca nuestra sed, que nos produce alegría, que vino a través de María, el Señor nos la quiere conceder, no nos la mezquina. Y por eso es que la Cuaresma es un tiempo de austeridad, de ayuno, de oración, de limosna, pero no para sumergirnos en una mirada depresiva, sino para saber, efectivamente, tomar conciencia de la gravedad del pecado, pero saber que hay uno, Dios mismo, que tiene el poder de perdonar los pecados.